Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la cuarta Feria Internacional del Libro Ciudad Incontrastable Phil Huancayo 2020 virtual. El día de hoy nos acompañan Connie Tapia Monroy, escritora y editora de Cartartes Ediciones. Ha publicado Agonía Profana en el 2004, Viviendo entre Sarracenos en el 2018 y una segunda edición en el 2018 con Cartartes Ediciones y Osario en el 2018 con la editorial Electroindependiente de Bolivia. Sus trabajos han sido publicados en variadas antologías, entre ellas Fantástica, Mujeres en la Ciencia Ficción, El Terror y la Fantasía, 2018, Biblioteca de Chilenia, Poliedro 6, 2019, con Triada Ediciones, En Pool Primitivo en el 2020 con Speedwagon, y dirige el taller de creación literaria La Licuadora y el club de lectura Prometeo, Los Hijos del Fuego. También está Luis Saavedra Vargas, es escritor y editor. Fue editor de los fanzines Wonderlands, Nadir, Phobos y de la serie de libros Púlsares, antología que recogieron los cuentos ganadores de los concursos realizados por Phobos y Poliedro. Su ficción ha sido traducida al italiano y francés y ha aparecido en diversas antologías, entre las que se cuentan Gragueas, 100 cuentos breves de todo el mundo, Años Luz, Alucinaciones, Punto Text y varias entregas de Poliedro, antología de escritores de ciencia ficción. Además es editor. Su libro Lentos Animales Interdimensionales es publicado será publicado por Catartes Ediciones. Y Macarena Cortés, editora e investigadora, especializada principalmente en narrativa escrita por mujeres, ciencia ficción y feminismo. Estudió letras hispánicas en la PUC y magíster en literatura en la UPLA. En el 2001 publicó junto a Javier Jaque el libro de cuentos de Elena Aldunate, La Dama de la Ciencia Ficción, en editorial Cuarto Propio. En el 2013 fundó junto a Gonzalo Pedraza el sello editorial Imbuche Ediciones. Actualmente estudia el doctorado en Teoría Literaria y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde desarrolla su tesis sobre ciencia ficción actual escrita por mujeres de Sudamérica. Ellos nos hablarán de las escritoras fantásticas en Chile, ¿no? Mencionarán a Hilda Cádiz Ávila, Elena Aldunate y Alicia Fenier, ¿no? Y nos darán una mirada muy importante sobre la literatura de género de esas autoras chilenas. Y dada la introducción, adelante, Connie. Gracias. Muchas gracias, Jeremy. Bueno, buenas tardes. Bueno, quería partir esta mesa dando como una pequeña introducción sobre la ciencia ficción, ya que esta ha marcado la historia de la literatura, el cine y otros medios, con temáticas que hablan del porvenir de la humanidad, los viajes en el tiempo, la inteligencia artificial, entre otras. Gracias a este género podemos imaginar condiciones hipotéticas de la ciencia, la filosofía y el ser humano. Todo esto comenzó en el siglo XIX con la aparición de Frankenstein de Mary Shelley, y durante el siglo XX escritores como Ursula K. Le Guin, Isaac Asimov, Margaret Atwood o Philip K. Dick escribieron clásicos de esta literatura. En Chile los exponentes más conocidos son Hugo Correa, Jorge Baradit, Sergio Meyer, por nombrar algunos. Además destacados investigadores como Moisés Hudson y Omar Vega, que han dejado una gran cantidad de artículos sobre el desarrollo local del género. ¿Qué ocurre? Es la pregunta que nos hacemos con las escritoras chilenas, con las escritoras de ciencia ficción. Sabemos que es escaso el conocimiento que tenemos de mujeres en la ciencia ficción, una deuda que tenemos desde la concepción, ya que Mary Shelley es la llamada madre de la ciencia ficción, que viene de la mano de Frankenstein, como decía al principio, pero todos sabemos que por mucho tiempo tuvo que ocultar que era la escritora de este libro, y además tenemos ahora a nuestra conocida Ursula K. Le Guin, que fue relegada durante años en un segundo plano. Entonces, ¿qué podemos esperar de las autoras actuales? Que poco y nada sabemos quiénes son. Dentro del contexto latinoamericano tenemos autoras, por ejemplo, como Laura Ponce, Silvina Ocampo, Angélica Boroditscher, y en Chile. Esa es como esta premisa. Es por esto que hoy en este conversatorio sobre mujeres fantásticas en Chile, desde las obras de 3 autoras chilenas, Hilda Cádiz Ávila, que va a ser planteada por Luis Saavedra Vargas,
Elena Aldunate, que va a ser planteado por Macarena Cortés, y Elisa Finiu, que bueno, me corresponde a mí hablar de su obra, abordando 3 grandes preguntas que queremos desarrollar ahora con el público que está viendo en estos momentos la 4ª Feria Internacional del Libro de Huancayo. Entonces parto iniciando con la primera pregunta: ¿quién es Hilda Cádiz Ávila? ¿Quién es Elena Aldunate? ¿Quién es Alicia Finiu? ¿Y por qué destacar hoy en este conversatorio, en esta mesa, a estas 3 escritoras fantásticas chilenas en particular? Luis, te cedo la palabra a ti. Muchas gracias, Connie. En principio, agradecer a la organización, la Feria Internacional del Libro Huancayo, por la oportunidad. Tenemos que ir hasta 1982, más o menos, en donde en una revista de ciencia ficción francesa que se llama Antares, Science Fiction et Fantastique Sans Frontières, un tipo que se llama Rémy Mon estableció lo que era la edad de oro de la ciencia ficción chilena. Él decía que entre la aparición del libro Los Altísimos de Hugo Correa en 1959 hasta el golpe militar de 1973 se configuran todas las grandes obras de la ciencia ficción chilena y que se reconocen incluso actualmente. Y en este contexto solamente se habla de 3 grandes nombres, que son la Santísima Trinidad de la ciencia ficción chilena, que es Hugo Correa, la dama de la ciencia ficción chilena, que es Elena Aldunate Becenilla, y Antoine Montañe, que es un seudónimo de Antonio Montero. Pero también había muchos otros nombres, plumas, escritoras, escritores, y yo decidí rescatar a Hilda Cádiz Ávila, básicamente porque cuando yo me estaba formando en la ciencia ficción, reconocí en ella una escritora que era muy valiente en esos momentos, en los años 60, estar escribiendo ciencia ficción desde el mismo núcleo de la ciencia ficción. Hilda Cádiz Ávila nace en Talcahuano, en Chile, en 1911, y ella estudió pedagogía en inglés en la Universidad de Concepción. Y después se trasladó a Santiago y trabajó como secretaria bilingüe hasta que se retiró. Y ese oficio lo desarrolló dentro de la aerolínea holandesa KLM, lo que le permitió después viajar mucho, viajar intensamente. Ella era una viajera empedernida. Estando en Londres, por ejemplo, ella entró dentro del Museo Británico, que era uno de sus grandes sueños, y se puso a investigar la vida obra de uno de sus grandes héroes, que era Lawrence de Arabia, y sobre el cual incluso pudo ganar premios y escribir varios artículos que fueron publicados en el diario Mercurio en su momento. Pero ella empezó en el diario haciendo pequeñas obras o pequeños cuentos para distintas revistas de la época en los años 1950. Y para 1969 ella ya había publicado y autopublicó su primer libro, que era una colección de cuentos que se llama La Tierra Dormida. ¿Por qué pasó esto? Porque Hilda Cádiz Ávila se aficiona a la ciencia ficción leyendo a sus héroes que eran Ray Bradbury e Isaac Asimov. Eso ocurrió durante los años 50, en donde encuentra un grupo de aficionados a los géneros literarios que están nucleados alrededor de una librería que entonces existía, que se llama La Novela Policía, que era propiedad de Alberto Coselín, y que después serviría para lo que era la columna vertebral del primer club de ciencia ficción en Chile, que fue creado en 1975. Ella tiene 2 colecciones, La Tierra Dormida, que ya comentamos, y La Casa Junto al Mar, y otros cuentos que son el resultado de su exploración en el fantástico, en donde su estilo atraviesa los estilos de Arthur Clarke, de Ray Bradbury, de Isaac Asimov. Y aquí se cuestiona también, tiene un cuestionamiento sobre la realidad, atraviesa toda su obra y da pasos a momentos de suspenso que maneja muy bien la autora. En 1974, por ejemplo, una primera versión de La Casa Junto al Mar gana una mención honrosa de los pueblos literarios Gabriela Mostral de la Municipalidad de Santiago. Y rescato una parte del prólogo de La Casa Junto al Mar que la escribió su querida amiga María Teresa Buch, en donde ella la recuerda como una escritora hecha de sensibilidad, de esfuerzo, de sueños, de sacrificios y también de mucho amor. Eventualmente, ya al final de su carrera, ella publica un libro que no es de ciencia ficción, sino es una novela de ficción histórica que se llama La Pequeña Quintrala de Joaquín Toesca, que
fue publicado en 1993, y que es el resultado de su otra pasión. La primera pasión era la ciencia ficción, pero la otra pasión era la investigación histórica y también correlacionando con sus intereses feministas, porque La pequeña Quintana de Joaquín Toesca revisa todas las relaciones sociales que tenían las mujeres en ese periodo de la colonia. Ese es más o menos lo que puedo contar sobre Hilda Cadijay. Gracias. Para iniciar. Hola, no, perdón. Y ahora dale nomás, Maca. Sí. Ya. Bueno, primero que todo también quería agradecer a la organización de la Feria de Huancayo por haber hecho esta mesa, ¿no es cierto?, donde podemos dar visibilidad a autoras que por no participar del canon han quedado relegadas, como bien decía Connie en un principio en la introducción. Y yo, bueno, quiero referirme particularmente a Elena Aldunate. Elena Aldunate nace el año 1925 y muere el año 2005. Ella también tuvo estudios universitarios de danza y teatro en la Universidad de Chile y Católica respectivamente, pero no terminó ninguno de los dos estudios debido a que tuvo que dejarlos cuando se casó. Y bueno, luego de esto, el año 1950 publica su primer cuento, también en una versión artesanal autoeditada que se llama Candia, un cuento de corte sobre todo fantástico, para luego publicar en un pequeño ejemplar el cuento Juana y la cibernética en 1963. Luego de esto, el año 1967 publica, ¿cómo se llama? El Señor de las Mariposas, donde ya aparecen no solamente cuentos de corte fantástico, sino también de ciencia ficción. Luego, el año 1971, publica Angélica y el Delfín, y dentro de este se encuentra el cuento Angélica y el Delfín, que gana una mención honrosa en España. Olvidé no apunté bien el premio en este momento, pero sacó un premio bastante importante en España, y con eso, claro, ya se empezó a sonar un poco más, podemos decir. Aunque aún así, ¿no es cierto?, sabemos que era poco lo que las obras de ciencia ficción, y sobre todo escritas por mujeres, circulaban en esa época. Y el año 1977 publica la novela Del cosmos las quieren vírgenes, también de corte de ciencia ficción ya 100%, y este premio gana el premio municipal, esta novela gana el premio municipal de literatura ese mismo año. Luego de esto, Elena Aldunate tiene otras publicaciones, por ejemplo, tiene una saga de libros, de novelas infantiles que se llaman digamos, la saga completa, donde se pueden encontrar 5 libros dirigidos a diferentes nietas, en que es un extraterrestre que las visita y las acompaña en el camino, digamos, de la infancia a la adultez. Esa sería más o menos la trayectoria de Elena Aldunate en la narrativa, sobre todo de ciencia ficción. Tiene también el libro Francisca y el otro, pero este ya es sobre todo realista. También tiene ciertos atisbos de fantástico, pero ya se aleja un poco del género. Además de escribir ciencia ficción, Elena Aldunate trabajó en la televisión como guionista, conductora, y bueno, desarrolló poco de su carrera porque, si bien ella, bueno, es hija de Arturo Aldunate Phillips, quien pudo de cierto modo costear también las ediciones de sus libros, Elena Aldunate sufrió mucho de opresión de género, y de hecho en un periodo de su vida estuvo encerrada sin poder ver a sus hijos. Su marido la llevó a una, digamos, una casa de reposo, y la amenazó de hecho con quemar todos sus manuscritos si es que ella no renunciaba a la tuición de sus hijos.
y bueno, obviamente sus manuscritos desaparecieron. Así es que tuvo una vida muy sufrida, a pesar, digamos, de venir de una familia aristocrática, acomodada, pero ahí vemos que habían temas que eran como transversales. Y en su obra se puede ver eso, con mucha fuerza, como ella creía mucho en la fuerza de las mujeres bueno, y le da mucha voz a ellas en su obra, aunque eso después lo voy a comentar. Gracias, Maca. Sí, bueno, súper importante ese punto que indicabas con respecto a la violencia de género en realidad, que tiene que ver en el fondo que igual se traspasa como dentro de la obra de las escritoras. Bueno, yo voy a hablar de Alicia Finiu. Bueno, ella, a diferencia de las otras dos autoras que hablaba Luis y Maca, que son autoras que ya están fallecidas, Alicia Finiu todavía está con nosotros y bueno, ella publica cada cierto tiempo sus libros, siendo que, bueno, en el 2019 en realidad saca un libro que no tiene nada que ver como con ciencia ficción, y todos ahí como los fans de ciencia ficción de Alicia Finiu como que se anduvieron asustando pensando que quizás nos iba a abandonar en el género. Bueno, ella comienza su carrera con un cuento que salió publicado en Semillas para la Memoria. Ella lo dice claramente en una de sus entrevistas, donde dice: yo en ese momento escribí sobre el futuro, y cuando quedó como seleccionada, porque bueno, no ganó el premio, pero sí salió en mención honrosa, o fue finalista en el fondo de este concurso bicentenario de cuentos y poesía en el 2009, con un relato que se llama Zapallar Verano 2070. Zapallar Verano de 2070. Y ella dice: yo cuando escribí este cuento y quedé finalista en este concurso, dice, yo ahí me quedé en el futuro. Ahí ella lo reconoce, lo dice en sus entrevistas y todo. Igual como que dice que el tema de que nosotros, o que en el fondo se obtengan galardones, también hace de que sigas como en esta carrera literaria. Entonces, bueno, ella comienza publicando La chica del café virtual, que son cuentos, los 3 primeros cuentos de Alicia Finiu son compilación de cuentos, y en esta compilación de cuentos, que es como, yo vendría diciendo que es como una trilogía de los 3 primeros libros de Alicia, donde ella normalmente habla sobre el futuro y cómo esta tecnología nos juega en contra a nosotros de una u otra manera, pero a nosotros como individuos, más que como sociedades. Sus cuentos están siempre basados como en un personaje que tiene alguna característica en especial que finalmente termina, por lo menos, bueno, eso después lo vamos a contar y a analizar un poco más como las temáticas mismas que hablan en los libros, pero estas trilogías hablan sobre el futuro y cómo esta tecnología no va en contra como de nosotros. Bueno, Alicia Finiu ha tenido, como decía antes, variadas distinciones, y bueno, ya nombré el concurso bicentenario donde obtuvo esta publicación que aparece en Semillas para la Memoria, y también para la Municipalidad de Santiago obtuvo una mención honrosa en el Premio Municipal de Literatura por su libro La mujer del café virtual, y esta mención honrosa fue en el año 2011. Luego, con su libro Amores de clones, ella obtuvo el primer premio de la novela inédita en el Consejo Nacional de la Cultura en esos años, ahora el Ministerio de la Cultura y las Artes en Chile, y además también obtuvo un segundo lugar en el North Texas Book Festival por su libro Una vida encantadora. Bueno, Alicia Finiu también es periodista. Yo siempre he pensado que, bueno, y ella lo dice también en sus entrevistas, que en realidad ser, ¿cómo se dice? Ser periodista y ser escritor no van de la mano. Yo decía, y ella nos cuenta a través de sus entrevistas que ella tomó la decisión de ser periodista para poder ser escritora, pero en realidad se dio cuenta que había elegido mal su carrera, porque escribir para prensa o escribir crónica y ese tipo de cosas no es para nada parecido a escribir narrativa.
Entonces ella cuando empezó a escribir y empezó a escribir narrativa se vio como enfrentada a estos conflictos entre escribir la crónica de noticias y escribir una narrativa. Entonces ahí fue cuando ella empezó a buscar como talleres literarios y ingresó a los talleres literarios de la Ana María Giraldes, con Marcelo Simonetti también estuvo con la Pía Barros también, haciendo talleres literarios para poder mejorar su prosa y su narrativa. Bueno, como decía, ya en estos últimos años, en general, ella ha publicado 6 libros, como nombraba ya anteriormente, La chica al café virtual, El cita en las burbujas, El futuro imperfecto, Amores de clones, Una vida encantadora, y bueno, El futuro imperfecto es un libro que en el 2016 se traduce al inglés y fue publicado en España. Ahí después la Maca nos va a contar lo conocida que es la Alicia Finió en España. Y bueno, además también fue invitada ella a participar con uno de sus cuentos que se llama Irisol, en esta antología que se llama Las Otras, donde también fue presentado en España en el año 2018 por la Úrsula K. Le Guin. Eso es más o menos como para introducir lo que es Alicia Finió. Ya conocimos a las otras 3 autoras. Y bueno, preguntar en esta segunda gran pregunta que queremos contestar en este conversatorio, ¿cuál es la importancia de su literatura en Chile? ¿Con qué tópicos y temáticas nos encontramos en las obras de estas autoras? Luis, te doy la palabra. Gracias. Bueno, quisiera repasar sus 2 libros de cuentos, no así su novela, que también tiene una muy interesante historia dentro de la ficción y fuera de la ficción, porque incluso hay una acusación de plagio que cae sobre Jorge Edwards, un reputado escritor chileno, que en su momento podría haber tenido acceso a este libro. Pero me concentraré en sus volúmenes de cuentos. En el primero, que es La Tierra Dormida, ya podemos encontrar cuáles son sus temáticas de ciencia ficción que le gustan, que incluso son muy modernas, porque por ejemplo en los cuentos de inicio y de término que se llama La Tierra Dormida y Los Seres de las Andes, eso demuestra que hay un avanzado interés por el cambio climático, no como el cambio climático que ahora conocemos, que en los últimos 20 años el cambio climático ha sido de más calor, de clima extremo, pero en los años 60 y en los años 70 las teorías científicas eran sobre una nueva edad de hielo. Pero incluso así son muy interesantes de revisar, porque ella ya tenía este tipo de, de interés sobre la ciencia, que es lo básico de la ciencia ficción, ¿no? En otros, por ejemplo, como en Una pequeña muestra y La célula perdida, vamos a reconocer que su estela va a estar homenajeando a autores de la ciencia ficción más clásica, por ejemplo, a Arthur Clarke o Fred Hoyle. Y definitivamente su predilección por el suspenso y el thriller se instala en los relatos La balanza y Cuenta regresiva. Sin embargo, para mí, personalmente, mi predilecto es La imagen, que es un cuento donde reúne todas las características de su narrativa, pero también hace un regusto por Cortázar, en donde hay un enfoque sobre el realismo mágico. Aquí la realidad trata de ser penetrada por la ciencia humana, pero en realidad su significado último permanece sin revelar y recae sobre el personaje en sí mismo, que es muy cortasariana. En cambio, en el segundo volumen, que está separado por como 15 años, La Tierra Dormida es de 1969, La Casa junto al mar me parece que salió en 1980, 1982 más o menos, pero era de 1975 más o menos, que es La Casa junto al mar. Encontramos a una escritora que está al otro lado del tiempo, al otro lado con una prosa más reposada y que está mucho más enfocada. Y eso se inició con un muy bello cuento que se llama Nunc Dimittis, y que relata un sencillo pero decisivo día en la vida, que es el último día en la vida laboral de una recepcionista de una línea aérea. Y obviamente nosotros podemos hacer un paralelo entre la vida que ella tenía en KLM como secretaria bilingüe, y lo que dice, lo que hace la protagonista dentro de este muy bellísimo cuento que es Nunc Dimittis. Creo que el libro solamente vale por
por este gran, es largo, son como 100 páginas es casi una novela corta. Sin embargo, el libro continúa, pero el libro en realidad tiene menos ciencia ficción reconocible, se derrama o se decanta más por una ficción más de corte intimista, como La casa junto al mar, que también es muy bello, o de suspenso, como Quién fue Emma Barton, que muy bueno. Y también tiene uno de los pocos relatos de anticipación, que es Virtud, pero que también introduce un elemento nuevo en su narrativa, que es el humor, y que está muy en la línea de lo que escribe Isaac Asimov. Y el volumen se cierra con un cuento que se llama Boanerges, que en arameo significa los hijos del trueno, y que gira en torno a su fetiche favorito, que es Lawrence de Arabia. Eh, Lamentablemente no voy a revisar la novela, pero también me hubiera gustado haberla por lo menos puesto en contexto de lo que era y por qué tiene todas estas acusaciones de plagio que recaen sobre Jorge Edwards. Pero me parece que revisar estos dos volúmenes de cuentos de esta autora que nos da una imagen de cómo ella era y de su relación con la ciencia ficción más de corte clásico. Muchas gracias. Bien. Bueno, ya miré cómo se llamaba el premio y era Nueva Dimensión, que saca el segundo lugar de Nueva Dimensión con su cuento Angélica y el Delfín, para no dejarlo eso como en el aire. Y bueno, efectivamente, Elena Aldunate, al igual que Hilda Cádiz, participa del Club de Ciencia Ficción. Ambas eran las vicepresidentas de ese club. Y también publicaron muy cercanamente su primer libro de cuentos. O sea, El Señor de las Mariposas es de 1967 y La Tierra Dormida de 1969. Entonces se ve también ahí que había un trabajo que estaban haciendo desde, como tú mencionabas, Luis, la famosa librería que Roberto Pliskov me ha narrado varios episodios que ocurrían ahí y que ya quisiera uno mirar desde arriba cómo funcionaba ese club, pero hartas cosas buenas salieron de ahí de todas maneras, harta producción. Y bueno, Elena Aldunate particularmente, a ver, yo me he enfocado sobre todo en los cuentos que ella escribió sobre ciencia ficción. Ella también tiene fantasía, eh, también como de corte más intimista, como novelas más, la novela también es más sentimental, pero me he enfocado en la ciencia ficción sobre todo porque creo que desde la ciencia ficción Elena Aldunate pudo darle como un cuerpo, una importancia a lo que conversábamos antes sobre esta perspectiva desde la mujer. Entonces, en sus cuentos de ciencia ficción, sobre todo, las protagonistas son mujeres que buscan activamente el placer. Y eso en su época es muy subversivo. O sea, particularmente el cuento Juana en la cibernética, que uno lo puede leer incluso como realismo si quisiera. En ese cuento, la protagonista es Juana, que es una mujer obrera, que para fin de año, para la fiesta de Año Nuevo, queda encerrada en la fábrica, mientras todos se van a celebrar. Mujer soltera de 40 años, sin hijos, que en esa época, o sea, era algo muy, digamos que todos los ojos de la sociedad estaban sobre esa pobre mujer por el hecho de no responder al imperativo social de casarse y bueno, ya sabemos. Y esta mujer en ese encierro se explora a sí misma a través de los espejos, bañándose, es un cuento muy sensual. Y finalmente siente una atracción como cada vez mayor a lo largo del relato hacia la máquina con que trabaja a diario.
Y lo que tiene de particular es que ella busca el placer en esta unión con la máquina finalmente, que bueno, se puede deducir que ella muere en ese encuentro, pero muere también en esta exploración de su propio erotismo. Y para mí ese cuento es como, no sé, muy, muy relevante por eso, por la perspectiva desde la que ella se ubica en una época en que realmente eso no era bien visto. O sea, yo sé las repercusiones que tuvo también en su vida de ser como luego desplazada, no sé, mucha gente que le dejó de hablar porque, bueno, de partida ubicarse, en el fondo uno le podría dar hasta una lectura desde el feminismo interseccional, por el hecho de tratarse una mujer obrera en esa época. Ese cuento creo que es muy importante, y Angélica y el Delfín también es un cuento que yo la primera vez que lo leí no lo pude apreciar bien, pero la segunda vez sí me di cuenta también de lo mismo, porque también nuevamente se centra en la perspectiva de la mujer. Esta mujer que está con un hombre pero que no lo satisface en lo absoluto y lo puede narrar, que eso ya era algo muy difícil. Y en este cuento es de un corte como más entre fantasía y ciencia ficción, porque está muy relacionado con las teorías que existían en esa época de que la humanidad venía de los delfines. Entonces hay toda una exploración bajo el agua, y la protagonista en cierto modo se enamora de un delfín, y bueno, tiene toda su exploración también erótica desde ese encuentro. Y así como esos dos ejemplos, voy a mostrar esta compilación que hicimos. Ay, no sé, espera, voy a sacar la luz un poco no sé, ahí se ve. Juana y la cibernética, y se llama Cuentos, lo publicamos con Imbunche Ediciones, y acá lo que quisimos justamente es seleccionar aquellos cuentos de Elena Aldunate donde se podía ver esto mismo, esta búsqueda activa, que lo considero como algo muy rupturista, y también desde un género que desde la gran literatura era considerada menor. Hoy día la ciencia ficción está, ¿no es cierto?, más presente, pero en esa época escribir ciencia ficción era considerado algo como de poca importancia, por así decirlo, el género menor, como siempre se les mencionó, igual que la fantasía y etcétera. Entonces tiene como esas doble, se puede abordar desde muchos puntos. No sé si ya me he extendido mucho en el tiempo. Sí. Eso. Nada, solamente decir que ese libro, Juana la cibernética, es tan importante que nosotros tenemos un club de lectura de ciencia ficción acá en Arica, Chile, y es parte de nuestra lectura ese libro, lo vamos a leer en ese club, así que, y vamos a hacer todo ese análisis que dice la Maca y todo. Yo quería cerrar un poco hablando un poco de Alicia Finiu. Bueno, ya les nombré a grandes rasgos los nombres de sus libros, ¿no? Y que, bueno, también les contaba de que ella habla más relacionado como de las vidas cotidianas, de cómo son enfrentadas en futuros posibles y en futuros donde hay mucha tecnología. Eso es más o menos como que trabaja Alicia Finiu, por lo menos sus primeros 3 libros, donde trabaja mucho, juega con el humor, le gusta inventar nombres que a veces son un poco como cómicos cuando uno los lee, utiliza mucho la ironía, la sátira. Le gusta poner, por ejemplo, a los personajes hombres así como en situaciones extrañas, en situaciones donde en realidad no salen muy, muy bien parados los hombres. Y yo, bueno, la verdad es que les quería como hablar un poco de este cuento que aparece aquí en Las semillas de la memoria, el de Zapallar Verano 2070, porque creo que, claro, no es un cuento que quizás se pueda conseguir así como tan fácilmente, ¿no? No es un libro que se venda, además, es un libro que se regaló en ese tiempo en Chile Bicentenario, en el año 2010. Entonces,
por eso como que quería como contarles un poco de qué se trataba el cuento y hacer como un análisis de las temáticas que hace Alicia en torno a este cuento. Y bueno, para la gente de Huancayo, de Perú, ¿no? Contarles que Zapallar es un pueblo, o sea, ¿sí? Que está ubicada en la zona costera, y donde la gente adinerada, por lo menos de esta época, va a veranear a la costa chilena. Es como ir de vacaciones a un lugar donde en realidad no todos lo pueden pagar, y ahí es donde juega Alicia Finiu como con este juego, porque en el año 2070 sí está nuestra protagonista que se llama Mary Chasey, Mary Chasey con Rayatan. Ellos dos van de vacaciones a disfrutar, a Zapallar, porque el sueño de Mary Chasey era veranear en un cuarto ubicado en el Palacio Errázuriz, que, bueno, en esta época sería muy costoso estar ahí, pero para el año 2070 obviamente ellos lo pueden costear. Y bueno, ahí explica un poco cómo es el entorno, playas llenas de aparatos celulares, ¿no? Mucha chatarra electrónica, la gente como con estos trajes así como unos buzos y unas como escafandras, así que ¿por qué? Porque el olor del Zapallar, o quizás en el mundo, no lo sabemos, porque no extiende más el universo aparte del lugar donde está ahí, es un lugar que está muy contaminado y además también hay un olor así muy horrible. Pero finalmente, bueno, hay como un análisis interior, ¿no?, del personaje, donde termina diciendo, bueno, en realidad ahora entiendo por qué es tan barato pagar un lugar acá, y termina preguntándose en esta época, en este año 2070, ¿dónde estarán veraneando los ricos? Como que termina con esa reflexión. No sé si una reflexión es la verdad, pero yo siento que es igual un cuento que habla sobre la división de clases sociales, ¿no? Sobre a dónde están las élites y dónde están los pobres, que en el futuro va a pasar lo mismo, o sea, los pobres van a estar en un lugar y los ricos van a estar en otro, en un lugar siempre más privilegiado que los que no pueden costear eso. Creo que en ese sentido me gustó el cuento de Alicia Finiu en ese sentido. Y bueno, solamente quería citar para no extenderme mucho más, porque quisiéramos igual unas conclusiones finales, que bueno, Alicia Finiu dice, el futuro que yo visualizo es un poco para la risa, por eso utiliza todas estas herramientas como la sátira, ¿no? Dice, porque ella dice, nos permite extrapolar una situación y volverla ridícula, pero en el fondo son situaciones muy comunes, son las que estamos viviendo ahora, pero en un futuro lejano, y como con toda esta tecnología y con todas estas cosas raras que pueden pasar, y al final también ella no habla mucho de esperanza, ¿no? Muchos de sus cuentos son bien fatídicos, ¿no? Terminan bien en ámbitos bien oscuros y los personajes pasándole cosas bien feas. Como en este cuento, Poliedro 6, el horror del personaje fantasea, ¿no? No fantasea, sino que se compra un cinturón para poder sociabilizar y se siente como indestructible, intocable, y nadie lo va a poder tocar. Y bueno, tienen que leer. Este Poliedro 6, si se puede encontrar, aparece un cuento de la Alicia Finiu, por la editorial Triad Ediciones. Y bueno, quería cederle el pase ya a Luis para que hagamos unas conclusiones finales muy breves para que no se nos vaya el tiempo, en el fondo cuál es lo importante que es para nosotros hablar muy brevemente. Ojalá que podamos tener muchos más espacios para poder hablar de estas tres autoras y muchas más autoras chilenas que habitan en la fantástica, ¿no?, de Chile. Luis. Bien, me parece importante rescatar a Hilda, básicamente porque bueno, su escritura no era bien clara, bien precisa, era simple, bien directa. No tenía la poética de la Elena Aldunate, ni tampoco la morosidad, esa carga espiritual que tenía Hugo Correa, pero ella era una narradora, y quiero creer que Hilda era una rebelde en el género por su misma condición de mujer, porque ella se puso en el mismo nivel de sus autores favoritos, que eran Ray Bradbury e Isaac Asimov, y desde ahí empezó a hacer una ciencia ficción desde el mismo nivel. Y eso, hay una reflexión en alguna parte en donde decía que
o se la acusaba a ella de que no era muy feminista. Y la reflexión que yo hago es que no sé por qué cientos de años de literatura dominados por escritores hombres han creado esta falsa imagen de que existe un compartimiento estanco donde las mujeres tienen que escribir y no se pueden salir de ahí. Eh, Hilda ignoró eso y se puso al nivel de los escritores de la ciencia ficción que se está escribiendo por los hombres mayoritariamente, y desde ahí empezó a dictar sus cuentos y sus temáticas, y realmente fue exitosa en eso. También quisiera poder hablar un poco de cuál es el estado hoy en día, falta mucho, pero sí hemos avanzado en el reconocimiento de las escritoras mujeres dentro de la literatura fantástica chilena. Puedo, por ejemplo, nombrar como Soledad Paiva, la misma Alicia Fenier, Carolina Jankovic, Francisca Solar, Claudia Andrade Equio, las chicas de La Ventana del Sur, que junto con La Nave Invisible han hecho diversos proyectos en España. Pero también destacar la labor de las editoras en Chile, en las microeditoriales, como ustedes mismas. Por ejemplo, está la Carolina Varela de Triada Ediciones, con el cual le hicimos por libro 6. Está Jim Belitangelo, que está en CH. Y no podemos olvidar de que Andrea Palet, en Ediciones B, descubrió cuál era el potencial de Yggdrasil de Jorge Braid, que se publicó en 2005 y del cual surge todo la nueva de oro chilena, de la ciencia ficción chilena ahora. Gracias. Bien. Como modo de conclusión, bueno, también sobre la importancia de estas autoras, bueno, Luis hablaba sobre el tema del feminismo, Hilda Cádiz, y tampoco Elena Aldunate militaba en el feminismo, de hecho no se sentía parte en esa época, porque también, además, hay muchos feminismos, ¿no es cierto? Y hoy día estamos leyendo las obras desde otra perspectiva que sus autoras. Entonces, es difícil, en el fondo yo creo que para ellas debe haber sido como que un autor es difícil que se pueda leer en su contexto también. Por eso creo que es tan importante la labor que tenemos hoy día los que estamos acá y mucha otra gente más. Para mí también el tema del rescate, particularmente de escritoras y de hacer antologías dedicadas exclusivamente a mujeres en este momento, tiene que ver con una visibilidad que se debe, ¿no es cierto? Hay una deuda histórica, por así decirlo, y hay mucho trabajo por delante. Luis acaba de mencionar a muchas de las escritoras y editoras que están trabajando, y yo en este momento que estoy estudiando acá en España, ¿no siento? Puedo ver cómo eso se replica en tantos países de Latinoamérica a este lado, porque además las escritoras que escriben en español respecto a la ciencia ficción anglosajona también han estado desplazadas, porque lo que estamos viviendo hoy día, la tradición anglosajona lo vivió en los 70, 80, y con mayor razón creo que el tema del rescate es muy importante. No solamente leer, ¿no es cierto?, a las escritoras que están hoy, sino que a las que estuvieron. Sí, o sea, bueno, ahí yo adhiero a las palabras como con los chicos en relación a que, bueno, como trabajo editorial queda harto. Nosotros, por ejemplo, con Catarte Ediciones, creo que la gran deuda justamente es publicar mujeres. Nosotros tenemos escritoras de género en nuestras antologías, pero todavía falta sacar libros de autoras. Entonces esas son como nuestras metas año 2021. Bueno, ahí haciendo asociaciones, ¿no?, con otras editoriales que también están en lo mismo, que también quieren el rescate de las mujeres de género, ya sea en la ciencia ficción o el terror. Y bueno, más que nada también nos interesaba en el fondo conversar estos temas el día de hoy, este tema, más que nada estas autoras, porque yo considero que son como fundacionales, ¿no?, dentro de nuestro género en Chile. Creo que son súper importantes nombrarlas, que son parte de nuestra historia y que no podemos olvidarlas, que son nuestros referentes al final.
Y bueno, y abrir también como la discusión para que esto no solamente se hable de las escritoras de género en Chile, sino que también se hablen en Perú, en Argentina y en toda Latinoamérica, y que las autoras latinoamericanas estén más presentes, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora con esto de las editoriales independientes, yo creo que se ha generado también un movimiento mucho más fuerte. Y claro, por ejemplo, Loa Ediciones, que también la está liderada por una mujer acá en Chile. Entonces, bueno, es que no quería nombrar las que ya había nombrado Luis, solamente agregar esa. Y nada, bueno, agradecer a la Municipalidad Provincial de Huancayo y al Instituto de la Juventud y la Cultura por la invitación a Catarte Ediciones y el espacio que nos ha brindado por poder hablar de nuestras escritoras fantásticas en Chile. Gracias, Connie. Gracias, Luis. Gracias, Macarena. Bueno, me queda un minuto, ¿no? Es muy importante, ¿no? Más allá de que sea interesante o no, pero creo que es muy importante esa visibilización de las voces, porque finalmente marca un antes y un después, ya que no solo son escritoras recientes, ¿no? Sino son escritoras que han estado trabajando antes y no se les ha dado el espacio que debieron tener en ese momento, ¿no? O sea, en el caso de Perú está Lastenia Larra, creo que se llama así la autora, Lastenia es su nombre, pero quiero venir algo más acá en el futuro y yo considero que hay dos autoras muy importantes en Perú, hasta tres, que puedo mencionar rapidito, que son Cecilia Cero, está también Geneva Fernández, con 7 paseos por la niebla, que es increíble, increíble, increíble. Es el mejor cuentos, el mejor libro de cuentos del 2017, 7 paseos por la niebla de Geneva Fernández. Y Claudia Salazar con La sangre de la aurora, que es un librazo que tiene creo que ya tres traducciones, me parece. Sé que hay una versión en Estados Unidos, una en España, y no me acuerdo cuál es la otra, ¿no? Aparte de Perú. Y así como ellas, hay muchas más autoras, no solo en Perú, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica y en todo el espectro global, ¿no? Que es importante reconocerlas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Mariana Enríquez como representante de Latinoamérica, y qué bonito tener una representante así, porque no solo representa a las autoras, sino nos representa a todos. Sí. Y una persona de ese nivel es wow. Y decir, Sí. ella escribe terror, ella escribe literatura de género, ella escribe esto y nos representa, y a donde vaya es una voz muy importante. Y con eso, bueno, quería cerrar, quería mencionarlo nada más. Ah, y Laura Ponce, que estuvo hace un rato con nosotros. Y Laura Ponce, que es increíble. Y bueno, si es que sigo hablando, voy a seguir acordándome de nombres y no vamos a terminar. Así que muchas gracias y nuevamente nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias, chao.